Ya, buen día chicos. Vamos a comenzar con la clase. Hoy tenemos un alumno extra. Perdonen, pero acá. Así que ya, vamos a comenzar con la clase. Lo que tengo preparado para ustedes, vamos a seguir con el tema de sensores, ¿sí? Le voy a compartir inmediatamente. Igual la cápsula ya fue dejada en el aula ayer. Lo que terminamos la clase pasada, que tenía que ver con encoders, era esto que teníamos acá. Habíamos hablado de que los encoders tenían que estar de alguna manera en cuadratura, y esto es con algún tipo de desfase, idealmente de 90 grados entre uno y otro. Y ahí recuerdo que Matías, creo que fue, quien me dijo claramente si ese desfase tenía que ser justamente mientras un encoder estaba leyendo el 0, el otro tenía que estar leyendo el 1. Y efectivamente tenía que ser así, al menos un desfase de 90 grados para permitir la detección de la dirección de giro. Y les había dicho también que esto no terminaba acá, que teníamos otros tipos de codificación en los encoders, esta ruedita que está acá con los unos y ceros, que podía ser, por ejemplo, siguiendo el código Gray, que hacía que la codificación, la medición de la odometría, fuera más robusta. Bien, vamos a seguir un poquito más. Habíamos hablado de la IMU también. La IMU no lo habíamos tocado todavía. La IMU. Vamos a hablar un poquito de la IMU. La IMU es un sensor de medición inercial, es una unidad de medición inercial. Ahí tenemos dos figuras, chicos, que son las dos figuras que tenemos en el laboratorio. Por un lado tenemos la microstrain, la que está a la derecha, que es con un encapsulado plástico, mientras que a la izquierda tenemos la VectorNav, que viene con un encapsulado metálico. La diferencia claramente lo podemos ver nosotros como ingenieros, de hecho. El encapsulado plástico es menos resistente a las condiciones medioambientales que el encapsulado metálico. Además, el encapsulado metálico, chicos, lo que permite es tener una aislación ante el campo electromagnético. Nosotros podemos ver que aquí en el lomito de la IMU tenemos un sistema de coordenadas puesto, un X, Y. Todas las IMUs, o sea, menos las IMUs, las que son con fines industriales, profesionales, tienen asociado el sistema de coordenadas que ustedes ven acá. Tanto en la VectorNav como en la microstrain, en ambas, ustedes pueden ver que tenemos el X, Y, Z, que no necesariamente coinciden respecto al diseñito que tienen. Es algo que siempre tenemos que tener en presente. Fíjense, en este caso tenemos el X, el Z, y el Z está entrando. En este caso, el Z está en la microstrain, está saliendo. En la VectorNav está entrando, en la microstrain está saliendo. Aparte, lo que tenemos que tener presente, chicos, aparte del encapsulado, que nos dice también el IP que tiene esta IMU, como así también el caso del sistema de coordenadas. Fíjense que donde está dibujado el sistema de coordenadas también es una referencia para nosotros cuando programamos o procesamos la información de la IMU acerca de dónde debemos considerar el punto de medición. Porque la IMU se intenta, por supuesto, que sea lo más pequeña posible, porque la IMU es la que nosotros ponemos en el cuerpo rígido. Entonces, cuando la ponemos en el cuerpo rígido a la IMU, lo que sucede es que este IMU empieza a medir los parámetros inerciales propios del chasis, o de cualquier sistema donde nosotros hayamos puesto a la IMU. Las IMUs en particular están compuestas, en general, de 3 tipos de sensores. Tienen un giróscopo, que es el que mide las velocidades angulares en cualquiera de los 3 ejes. Tenemos también acelerómetros, que es la que mide, las velocidades en cualquiera de los 3 ejes angulares, los ángulos sólidos. Y esto es básicamente roll, pitch and yaw. Más de esto, de la IMU, nosotros vamos a ver en el estudio de casos que hacen a este curso. Hoy solamente les presento lo que es la IMU, y luego vamos a ver las ecuaciones asociadas al procesamiento de la IMU, que no es simple. También tenemos en la IMU acelerómetros. Los acelerómetros pueden ser de 2 o 3 ejes. Cuando tenemos una IMU que tiene un acelerómetro de 2 ejes, significa que nuestra IMU no trabaja con los ejes X, Y, Z, sino trabaja en el plano. Puede ser el eje X, Y, pero si giramos la IMU vamos a tener los ejes X, Z, etc.
Entonces trabaja en dos ejes. Para cada uno de los ejes, ya sea de 2 o de 3 ejes, nuestra IMU tiene asociada una aceleración. La aceleración sí viene en el plano cartesiano. Las velocidades angulares vienen en los ángulos sólidos. Y por último, las IMUs pueden, como no pueden, tener un GPS o una antena de GNSS asociada. La VectorNav que ustedes ven a la izquierda en la salidita, claramente está una salida de antena, es la salida de la antena de GNSS. Mientras que la MicroStrain, la que tenemos a la derecha, no tiene esa antena. El tamaño de las IMUs es un encapsulado adentro de un chip, es una MEM, es bien pequeñito, tiene solamente el acondicionador de tensión y la MEM per se. ¿Qué más les puedo decir de esta IMU? De ambas IMUs en realidad. La de la izquierda en particular, otrora, y esto es unos 15 años atrás, era usada en aplicaciones militares, 15 a 20 años. La de la derecha siempre fue para aplicaciones del tipo comercial. Hoy en día ambas son para aplicaciones comerciales. Lo que también quisiera decirles es que las IMUs en general, cuando nosotros la utilizamos, también traen un microcontrolador adentro. El esquema más general de la IMU, nosotros lo vamos, insisto, lo vamos a ver cuando estemos haciendo el estudio de casos pertinente. La IMU, GPS, el LiDAR, todos lo vamos a estudiar como estudio de casos particulares y no como esta visión general de lo que es el sensor. Lo que quiere decirles también es que adentro de cada IMU viene un microcontrolador. Ese microcontrolador, la tecnología que sea, ¿sí? Ese microcontrolador lo que hace es fusionar señales. Para tener, a ver, la señal el acelerómetro es una señal muy ruidosa, en el sentido de que puede, dependiendo de la sensibilidad que tenga el sensor, va a capturar vibraciones muy pequeñitas. De hecho, hay proyectos, y proyectos de un colega que en su momento me pidió asesoramiento, en el que colocan IMUs en boyas, en las boyas que colocan en el océano, para medir el oleaje. Y otro particular también, en donde con IMUs, o sea, en este caso este colega generó una red de boyas aquí en el océano, y permite medir el oleaje para predecir o entender el comportamiento de tsunamis. Y el oleaje lo mide con las IMU por el movimiento, ¿no? Permite describir el movimiento. Lo interesante es que fíjense que la aceleración que mide, cuando nosotros la integramos una vez, nos da velocidad en los ejes cartesianos. Y cuando la integramos una segunda vez, nos da posición en los ejes cartesianos. Esta integración de la velocidad es lo que nos podría dar también una especie de odometría. De hecho, se conoce como odometría inercial. Cuando integramos la aceleración una vez, la integramos 2 veces para obtener la posición, lo que estamos haciendo es obtener una odometría inercial del cuerpo rígido, al cual la IMU está adherida. Fíjense que la adherencia es una adherencia fija. Dejamos a la IMU fija en el cuerpo rígido, de tal manera que no sufra vibraciones. Si nosotros dejamos algo viscoso entre la IMU y el cuerpo rígido, esa viscosidad va a provocar también un resbalamiento de la IMU, y ese resbalamiento lo vamos a medir. Los acelerómetros son muy sensibles. Estamos hablando de una sensibilidad del orden del mili-G. Ya les voy a explicar qué significan los G. Entonces, cuando integramos las aceleraciones, lo que nosotros llegamos a tener entonces es una posición. El problema en particular que tenemos es que estos sensores son sensores de aceleración. Cuando queremos integrar para tener velocidad, lo que estamos haciendo es propagar el error de integración, porque no tenemos una condición inicial. Y cuando integramos 2 veces para obtener la posición, hemos propagado 2 veces el error. Por lo tanto, hemos amplificado el error. La estimación de la posición mediante la aceleración no es una estimación exacta. Puede llegar a ser una estimación precisa siempre que el error no crezca sin límites. Pero no es una estimación exacta. Lo mismo nosotros podemos combinar las velocidades angulares, y esto es integrarlas una vez, y obtenemos las
los ángulos de inclinación del cuerpo rígido, y en particular los ángulos alfa, beta, gamma, asociados a los ejes X, Y, Z. Entiendo que esto ya es propio de álgebra y geometría descriptiva, que ustedes ya lo vieron en la carrera, ¿sí? Lisa y llanamente podemos sacar el roll, pitch and yaw de cuerpo rígido. Esos tres ángulos son los propios de cada uno de los ejes. Y luego, por supuesto, si nosotros podemos estimar la posición con la aceleración, entonces podemos fusionar esa información mediante filtros estocásticos que no hacen este ramo, con una antena de GNSS que ya nos da la posición para ir mejorando nuestra estimación. Entonces, con la antena de GNSS, con los acelerómetros y los giróscopos, nosotros podemos determinar la pose del cuerpo rígido. Una cosa también interesante es que cómo la IMU mide la aceleración. Las aceleraciones, chicos, ustedes saben, la aceleración de la gravedad, en líneas generales, es 9.81 metros por segundo cuadrado. Ese 9.81 metros por segundo cuadrado es lo que se conoce como una G. Si la aceleración fuera 2 veces, esto es 19.62 metros por segundo cuadrado, eso va a ser 2G. Y así para atrás 3G, 4G, etc. Entonces, los valores de aceleración, los valores máximos medibles de aceleración, están definidos en esta nueva unidad que se llama G. En la IMU, por ejemplo, VectorNav llega, creo, a 7G, mientras que la MicroStrain a 3G. De todas maneras, eso es algo que ustedes van a chequear cuando les toque leer el datasheet de cada una de esas IMUs. Vamos a hablar ahora de las antenas de GNSS, que también se van a transformar en un estudio de caso particular, chicos. Los tenemos que estudiar, yo quiero que ustedes conozcan las ecuaciones. Lo que hace el mal dicho GPS, que en realidad es GNSS, y esto es Global Navigation Satellite System, la antena, chicos, lo que hace es recibir la posición de esa antena en coordenadas celestiales. Coordenadas celestiales no estoy hablando de algo metafísico y religioso, estoy hablando de las coordenadas en que situamos a los cuerpos celestes en el espacio. Y esto se conoce como coordenadas celestiales. Los satélites, que están aproximadamente a 20.000 kilómetros de altura en órbitas geoestacionarias particularmente, sin embargo hay otros que se mueven, ¿sí? Lo que hacen nuestras antenas es recibir cierta información por parte de esos satélites, y con esa información interpretar las coordenadas celestiales, cuadrangular esa información, y finalmente obtiene la ubicación de esa antena en coordenadas celestiales. Quiero explicarme un poquito más con respecto a esto. Partamos del hecho de que cuando hablamos de GPS, en realidad nos estamos refiriendo a una marca, que es el sistema de posicionamiento global provisto por Estados Unidos. China tiene su propio sistema de satélites que se llama Beidou. En la Unión Europea tiene el suyo propio que se llama Galileo, que les falta todavía un satélite, ¿sí? La cantidad de satélites que tienen no es suficiente para permitir la navegación satelital. Y luego Rusia tiene GLONASS. Entonces, los sistemas operativos sí son GPS, Beidou y GLONASS. Galileo, hoy por hoy, refuerza a los otros sistemas. Cuando ustedes compran una antenita de GPS, de GNSS en realidad, lo que tienen que ver es básicamente licencias con qué empresa tienen. Porque puede ser que ustedes compren y que funcione solamente para GLONASS, o que sea solamente para GPS. Y en ese caso, el universo de satélites con los cuales podemos posicionarnos es bien limitado. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que cuando los satélites son dejados en... Aquí está escrito lo que yo quiero comentar, ¿sí? Cuando los satélites son puestos en órbita, estos permanecen a una altura aproximadamente constante de unos 20.000 kilómetros. Ahora, todos los satélites no están juntos. Se intenta que los satélites tengan cierta distribución en toda la estratosfera. Bueno, no sé realmente qué distribución podrían tener,
porque esto depende ya de las aplicaciones también militares de cada país. Pero los satélites no están juntos. Lo que, por supuesto, también hay riesgo de colisión. Estos satélites están sincronizados en tiempo con estaciones bases puestas en tierra, en particular con este tipo de antenas que nosotros las vemos mucho, ¿sí? Son antenas también que en muchos casos se utilizan para sistemas telescópicos. Estas antenas tienen relojes atómicos, el satélite también tiene su reloj atómico. Entonces lo que se hace es aprovechar uno de los fundamentos de la teoría de la relatividad, y es que hay un límite en la propagación de las ondas electromagnéticas fijado en aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si nosotros tenemos el satélite a 20.000 kilómetros de altura, eso es de altura directa, pero la antena base con un reloj atómico para sincronizar los tiempos entre ambos dispositivos, o sea, por ejemplo, el satélite de GPS tiene su propio reloj, este otro tiene su propio reloj, pero están a una distancia, supongamos, de 30.000 kilómetros, entonces la señal va a tardar 0,1 segundo en llegar, desde que es emitida hasta que llega al GPS, al satélite. Y esto es porque estoy situando el satélite a 30.000 kilómetros. Lo que quiero decir, chicos, es que las bases de tiempos están desfasadas. Entonces, más allá de eso, supongamos ahora que nosotros estamos con nuestra aplicación, sea nuestro celular. El celular recibe la señal, las coordenadas celestiales de este satélite en GPS, ¿sí? Desde que envía la señal hasta que lo recibe, otra vez hay unos 30.000 kilómetros, supongamos, tarda 0.1 segundo, suponiendo que no hay scattering, que no hay ningún obstáculo en el viaje en la propagación de la onda electromagnética, porque sabemos que hay mucha basura en el aire, que no hay nubes, que no hay oclusión, etc. Hay un cielo limpio. Entonces tarda 0.1 segundo. Luego tenemos el otro satélite, supongamos que pertenece a Beidou, también envía sus coordenadas celestiales, y en este caso estamos en presencia, supongamos que está a 25.000 kilómetros, va a tardar menos de 0.1 segundo. Y luego tenemos otro de Galileo, que va a tardar otro tanto. Fíjense que las tres señales que estamos recibiendo, que debiesen ser suficientes para una triangulación, están llegando desfasadas. Y mientras tanto, es muy probable que nuestro dispositivo se esté moviendo. Déjenme hacerles un gráfico de esa triangulación, ¿sí? Esto sería... Detener compartición. Bien, la pizarra. Vamos a la pizarra. Esto sería algo así. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestra antena en mano de GPS, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Vamos a situar ahora uno de los satélites. Uno de los satélites que estamos viendo está por este lado. Lo voy a correr un poquito porque si no el diseño me va a salir feo, ¿sí? Cuando nosotros el satélite, cuando envía su onda, yo lo voy a hacer lo más naif posible. Cuando el satélite está enviando su onda, en realidad la onda que nosotros recibimos pertenece a una esfera, permítanme moverla, va a estar centrada, por supuesto, en el GPS, ahí ya perdí la cuestión. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Nuestra antena va a estar centrada en el GPS. Hasta que nos llega a nosotros la medición. Esta distancia es la que nosotros, esta distancia es la que queremos estimar.
cuando nosotros tenemos las coordenadas celestiales, cuando recibimos las coordenadas celestiales de este satélite, nosotros ya podemos, porque sabemos la velocidad a la que se propaga la luz, ¿sí? Medir, debiésemos poder medir cuál es esta distancia, cuánto tiempo le llevó a la onda propagarse hasta que nosotros la recibimos, y sabiendo esta restricción de 300.000 kilómetros por segundo, la propagación de la luz, entonces podemos calcular esta distancia. Hasta ahí estamos bien. El problema es que nosotros no sabemos si en esta distancia nuestra señal ha sufrido algún tipo de retardo, la señal electromagnética puede sufrir refracciones, difracciones, le pueden pasar varias cosas a la señal, puede rebotar, bueno. Ese es para un satélite. Vamos a poner ahora otro satélite, y en este caso ya estamos en presencia de un segundo, supongamos que este ya es el satélite de Beidou. En este caso, nosotros vamos a tener algo un poquito más grande. Definitivamente cuando estoy frente a la pizarra me va mejor. Aquí está el satélite, ¿sí? Que está emitiendo su señal. Y nosotros, de nuevo, lo mismo que con el primer satélite, podemos determinar esta distancia, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros ya hemos determinado dos distancias, pero estas dos distancias nos dan dos soluciones, este punto de intersección y este otro punto de intersección. Estoy haciendo una triangulación. Y ahora tenemos entonces, con esos dos no es suficiente, necesitamos entonces un tercer satélite, que lo voy a poner por acá. Supongamos que este es el GLONASS, tenemos el GPS, el Beidou por acá, el GLONASS por acá, y lo que queremos entonces es determinar esta otra distancia. Entonces, con el tercer satélite, nosotros ya podemos triangular y determinar de manera unívoca esta distancia, este punto, perdón, que es el único punto de intersección entre las tres circunferencias. Ahora, el problema, chicos, es que la señal, e insisto, la señal que viaja del GPS, el primero, a la antena de recepción, o del Beidou a la antena de recepción, o del GLONASS a la antena de recepción, en los tres casos, las señales viajan con diferentes tiempos. Por lo tanto, nosotros tenemos acá cuatro incógnitas en realidad. La primera es la distancia, esta en azul. La segunda, la distancia en naranja. Y la tercera, la distancia en verde. Mientras que la cuarta es un tiempo cualquiera que nos permita sincronizar estas tres señales. Por lo tanto, chicos, cómo funciona nuestro GPS es bien simple. Como nosotros, nuestra antena de nuestro dispositivo es una antena de $10 con suerte, no nos vamos a estar conectando a un reloj atómico de millones de dólares, no nos vamos, ojo con esto, no hay una comunicación bidireccional con el satélite, nosotros como antena solamente recibimos, no le enviamos, no hay un handshake en la comunicación entre nuestra antena y el satélite. Entonces lo que se hace es utilizar un cuarto satélite. Y con ese cuarto satélite, cuando nosotros hacemos la cuadrangulación, el error en el desfase de tiempos decrece. Y si nosotros utilizamos 5 satélites, el error es aún menor y así sucesivamente. Pero los dispositivos comerciales que se venden utilizan hasta 4 satélites. Entonces, con esos 4 satélites, nosotros podemos sincronizarnos y estimar la posición de nuestra antena particular de GPS, la que utilizamos en nuestras aplicaciones. El problema que tenemos con el posicionamiento global es que necesitamos tener al menos 4 satélites, se llaman 4 satélites alineados, y esto es 4 satélites visibles en nuestra antena. Al mismo tiempo, no se puede asegurar que los mismos 4 satélites estén visibles siempre. Entonces esto va cambiando. Necesitamos al menos 4 satélites, pero pueden ser cualesquiera 4 en cualquier momento. Usualmente no tenemos más de 20 minutos de conexión con 4 satélites iguales hasta que uno sale de órbita y entra otro. Entonces la señal es estable por hasta aproximadamente 20 minutos. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que esta es una señal electromagnética, ¿sí?
y hay sombras. Entonces, por ejemplo, ante presencia de nubes muy densas, vamos a tener oclusión. Si estamos andando con vehículos por paredes muy estrechas, en callejones de paredes altas, estrechas, como sucede en las ciudades más viejas, por ejemplo, no vamos a tener señal de GPS. Como anécdota puedo decir que una vez yo estaba en Florencia, en Italia, en el casco antiguo, y por supuesto mis mapas basados en GPS, con los que yo tan orgullosamente había preparado todo para mi viaje, nunca funcionaron. Así que tuve que andar con el papel en mano, lo cual me gusta, por cierto, pero con papel en mano ubicándome en el mapa tradicional. Entonces, en ciudades muy antiguas, nosotros no tenemos señal de GPS porque termina bloqueada. Debajo de follaje denso, también la señal de GPS es bloqueada. Esto es luz, chicos, y se hacen sombras. Y lo otro es también que a medida que vayamos subiendo en latitud o bajando en latitud, acercándonos a los polos, la señal de GPS también se vuelve más ausente. En los polos, por ejemplo, no tenemos un buen sistema de posicionamiento global. Y eso está puesto acá. Entonces, resumiendo, cuatro satélites nos permiten posicionarlos. Esos 4 satélites no funcionan por más de 20 minutos, los 4 juntos, hasta que uno sale de órbita y entra otro. En los polos no tenemos buena recepción, y la recepción de GPS, de la señal de GNSS, está sujeta a oclusión. Esos son los grandes problemas. Las aplicaciones principales tratamos de ponerlas acá en esta diapositiva. Por supuesto, tenemos en todo lo que se refiere a aeronaves, todos. Lo interesante es que la señal de GNSS, chicos, funciona tanto hacia la Tierra como hacia afuera. Entonces, si mandamos una nave a la Luna, por ejemplo, igual nos vamos a poder localizar hasta cierta distancia, por supuesto, con el GPS. Entonces, nos podemos localizar tanto hacia adentro como hacia afuera. Por supuesto, hacia afuera es más susceptible de perder señal porque las antenas de los satélites están apuntando hacia la Tierra, no hacia el espacio exterior, digamos. Se utiliza mucho en aplicaciones mineras de cielo abierto y se utiliza mucho en agricultura, pero que no tiene que ver con specialty crops. Y esto no es para frutales, pero sí es, por ejemplo, para trigo, para algodón, para maíz, etc., para soja. Y se utiliza también en vessels, esto es en vehículos acuáticos, no subacuáticos, porque el GPS debajo del agua no funciona. La luz sufre difracciones una vez que atraviesa el agua. Y también nos sirve para las aplicaciones urbanas, llámese construcción, navegación, e inclusive para aplicaciones particulares nuestras, como son para Waze, Google Maps, entre otros. Bien, eso es para GPS. Y ahí tenemos, chicos, ¿por qué es que junté GPS con las IMUs? Porque ambos me permiten estimar el posicionamiento. Una cosa importante, el GPS nos da una idea del posicionamiento global. El error que da el GPS es siempre el mismo. Es una gran ventaja, ¿sí? El posicionamiento es global en coordenadas celestiales, mientras que el de la IMU es un posicionamiento local, relativo a la propia IMU. Sin embargo, con ciertas transformaciones, que son bastante complejas de ver, pero que ya están solucionadas inclusive en MATLAB, nosotros podemos fusionar la información de las antenas de GNSS con la información proveniente de las IMU para tener una estimación de la posición más refinada. Vamos a pasar a hablar de sensores de rango, que luego de esto yo los dejo con Darío. ¿Por qué vamos a utilizar sensores de rango? Porque son los sensores que hoy en día más estamos utilizando para adquirir información del ambiente. Son sensores de rango y cámaras de visión artificial. Combinadas es lo que hoy en día más se utiliza, no solamente en robótica, sino en aplicaciones en general que tengan que interactuar de alguna manera con el medio ambiente. Vamos a ver en particular los siguientes: ultrasonido, cámaras TOF, la Kinect y los LiDARs o los láseres. Todos estos sensores funcionan con el principio de tiempo de vuelo, y es lo mismo que tanto para sensores de ultrasonido como para sensores electromagnéticos, donde tenemos que la distancia es igual a la velocidad de propagación por el tiempo.
Nada más que tenemos que considerar, perdón, la distancia de propagación, sí, la velocidad de propagación por el tiempo. Cuando nosotros medimos distancia, tenemos que considerar, chicos, el hecho de que la onda, desde que sale del sensor hasta que impacta en un objeto y vuelve, la onda ha recorrido 2 veces la distancia que queremos medir. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta tanto en el tiempo que estamos midiendo como en la distancia que queremos estimar. La onda va y vuelve. Supongamos, aquí un ejercicio interesante, que la propagación del sonido es de aproximadamente 0,3 metros por milisegundo. La propagación de la señal electromagnética es aproximadamente 0,3 metros por nanosegundo, o sea, 3 órdenes de magnitud más rápido. Para una distancia de 3 metros, el tiempo de vuelo del ultrasonido es aproximadamente 10 milisegundos, mientras que para la onda electromagnética 10 nanosegundos. Esto es interesante de ver, porque hasta no hace mucho, nos resultaba sumamente difícil de medir el tiempo desde que es emitida la onda, en este caso particular la electromagnética, hasta que esa onda vuelve. Porque en distancias cortas era tan rápido el tiempo que era imposible para nosotros medir. Hoy en día, fíjense que para 3 metros estamos tardando 10 nanosegundos. ¿Sí? Esto es siempre ha tardado 10 nanosegundos. Para 1 metro está tardando 3.3 nanosegundos. A lo que quiero llegar es que para medir 1 metro necesitamos 3.3 nanosegundos. Para medir 3 metros, 10 nanosegundos. Lo importante acá, chicos, es que nosotros ya tenemos relojes en nuestros procesadores que superan el gigahertz. Con un reloj de 1 gigahertz, yo ya tengo una base de tiempo suficiente para medir nanosegundos. Entonces, si estoy midiendo 1 metro, necesito solamente 3 ciclos de reloj para medir ese 1 metro. ¿Sí? Porque ya tengo una base de tiempo. Claro que me va a dar un error de aproximadamente 1 ciclo de reloj. Esto es 33 centímetros, básicamente. Pero no importa. O sea, tengo la herramienta. Voy a un reloj de 10 GHz, que también existe. ¿Sí? Entonces utilizo un reloj de 10 GHz y el error de 33 centímetros va a pasar a ser un error de 3 centímetros. Fíjense que ya tenemos las bases de tiempo. El problema es que prender y apagar el foco, lo voy a decir así tan visceralmente, prender y apagar el foco para que desde que va la onda, vuelve la onda y la podamos medir, es costoso. Hay mucho tiempo de inercia. Ustedes recuerden, en el diodo, por ejemplo, que tarda, en el diodo LED, que tarda unos 0.7 nanosegundos, si mal no recuerdo, entre que atraviesa el umbral y puede iluminar con la máxima capacidad. Entonces, es costoso tener que excitar y desexcitar, en este caso, la lámpara que ilumina, llámese lámpara incandescente, llámese diodo LED o lo que fuera. Lo que tenemos cuando nosotros queremos, este es el principio de tiempo de vuelo, que va a aplicar a todos los sensores de rango. Lo que tenemos cuando queremos medir distancia es incertidumbre en el tiempo de arribo de la señal, inexactitud en la medición de ese tiempo. Hay un cono de dispersión. Desde que nosotros emitimos la señal comienza a dispersarse, especialmente cuando hablamos de señales mecánicas como es el ultrasonido. En el caso de la señal electromagnética, en la luz, por ejemplo, podríamos trabajar con luz coherente, que es la luz del diodo LED. La dispersión es menor. El láser tiene, en teoría, 0 dispersión, pero cuando el semiconductor está un poco sucio, entonces ya comienza a presentar dispersión, pero no es tan grande. Va a haber interacción con el ambiente, dependiendo el tipo de material que tengamos al frente, es que esta luz o este sonido puede ser absorbido. Si es madera, por ejemplo, absorbe el sonido, no lo va a reflejar tan puramente, y si es un color negro, por ejemplo, va a absorber la luz, no la va a reflejar. Y también, por ejemplo, en el caso de la onda mecánica, el ultrasonido, tenemos el efecto Doppler. El robot va andando, va emitiendo la señal de ultrasonido y se va generando un efecto Doppler, lo cual es pernicioso para nuestra medición. ¿Cómo funciona el ultrasonido a grandes rasgos? El ultrasonido, chicos, lo que tenemos es el sensor, tenemos una onda electromecánica que es emitida por el sensor, impacta con el objeto y esa onda electromecánica vuelve. Lo que tenemos acá es el cono de dispersión.
Lo otro que hay que tener presente es que el sensor podría estar apuntando en esta dirección, pero lo que va a medir va a corresponder a cualquier objeto que esté presente en su cono de dispersión. No en esta línea horizontal que tenemos ahí. No lee en línea recta, ojo con eso. La forma en que mide es bien sencilla. Nosotros tenemos la velocidad de propagación, que depende de una constante del aire, del tipo de aire que estamos, o sea, de la composición del aire, de la temperatura, y hay una constante para calores específicos, que nosotros no la vamos a ver, ¿sí? En líneas generales, nos va a importar que sea alrededor de 343 metros por segundo, que es lo que usualmente tenemos en condiciones nominales, la propagación del sonido. La distancia es la velocidad por el tiempo sobre 2 porque la señal va y vuelve. Como hay un cono de dispersión, entonces lo que va a hacer nuestro sensor es medir el objeto en el cual está más cercano o que impacta por primera vez la onda electromagnética. El sensor de ultrasonido puede ser de dos tipos. Este que tenemos acá, en donde tenemos el emisor y el receptor, que es un tipo de encapsulado, o puede ser un encapsulado donde tenga el emisor y el receptor ambos en el mismo dispositivo. En vez de tener dos conos, vamos a tener uno solo. En líneas generales, el que tiene un solo cono funciona mejor, porque cuando tenemos los dos conos como acá, lo que puede suceder es que el emisor interfiera con el receptor. Puede haber interferencia. Entonces, lo que usualmente se tiene que hacer acá es que el cono de dispersión sea tal de que la onda no pueda volver. Por una reflexión próxima, prematura, digamos. Entonces, acá pueden haber interferencias entre el emisor y el receptor. En el otro caso, no, porque cuando emitimos, tenemos que apagar el sensor de recepción, emitimos, luego apagamos el emisor, prendemos el receptor y ahí recién recibimos la onda. Todo ese tiempo, por supuesto, también de alguna manera nos penaliza en la eficiencia del sensor, porque es tiempo que perdemos. Fíjense que nosotros medimos tiempo para poder estimar la distancia. ¿Cómo funcionan los sensores de ultrasonido? Emitimos la onda, ¿sí? Y luego nosotros tenemos que esperar el eco, que esto es el rebote de esa onda electromecánica. Emitimos la onda, pero la onda que vuelve, chicos, es una onda que va a estar distorsionada, ya sea amortiguada, pero va a tener la misma frecuencia principal que mandamos. Usualmente nuestro ultrasonido recibe el primer rebote. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un umbral, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, el umbral con el cual nosotros esperamos recibir la onda de rebote va a ir bajando. Y esto es porque a medida que pasa el tiempo y no hemos recibido el rebote, significa que la onda sigue viajando. Por lo tanto, como se va dispersando, el rebote que vamos a tener va a tener menos energía. La señal va a ser, al menos en amplitud, mucho menor. Por lo tanto, el umbral es inversamente proporcional al tiempo. A medida que el tiempo va aumentando, el umbral va a ir bajando. Hasta que, por supuesto, se cierra. Y si no hemos tenido el rebote dentro de un cierto lapso de tiempo, entonces hemos perdido esa medición. Así funciona el ultrasonido. Es bien simple, como ustedes ven. Tenemos que las frecuencias de generación, estas ondas que mandamos acá, van de los 40 a los 80 kHz, es ultrasonido. Los rangos de medición van de los 12 metros a los 5 metros. Menos a los 12 metros es zona muerta. Pero también podemos encontrar a algunos fabricantes que llegan hasta los 8 metros y en casos muy particulares hasta 40 metros. Pero son súper caros, mucho más caros que los LiDARs. La exactitud también va del 98 al 99%, una resolución de 2 centímetros, es decir, el mínimo cambio de distancias que tiene que haber es de 2 centímetros, una apertura dice ahí, de 20 a 40 grados, ¿sí? Y una frecuencia de medición de 2.5 a 40 Hz. 40 mediciones por segundo, de 2.5 mediciones, o sea, de 5 mediciones cada 2 segundos a 40 mediciones por segundo. Lo interesante a pensar acá con el ultrasonido, chicos, y voy a ir ahora
de nuevo a la pizarra. Lo que sucede con el ultrasonido es que nosotros tenemos el cono de dispersión. El cono de dispersión, lo voy a dibujar acá, este es mi ultrasonido, ¿sí? Y yo voy a poner acá un objeto que lo voy a poner justo al frente, y voy a poner otro objeto más que lo voy a dejar acá al costado arriba. El cono de dispersión del ultrasonido que estoy dibujando acá va a ser este así. Este es mi cono de dispersión. Algo así. Sucede, chicos, que a pesar de que tenemos acá en línea recta, y que tal vez nos interese mucho, pero tenemos en línea recta este obstáculo, lo que sucede es que la onda impacta primero en este. Y al impactar primero en este, lo que nosotros tenemos de vuelta es, en estricto rigor, esta onda. Esta que viene por acá, rebota, y esta misma onda va a ser la que vuelve. Esta otra va a ser un segundo eco que va a recibir nuestro sensor, pero el ultrasonido se queda con el primer eco, nada más. Entonces, lo que hace es medir el objeto más próximo según su cono de dispersión. Entonces, a donde ustedes apunten el sensor de ultrasonido, no necesariamente es donde ustedes están midiendo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, por favor. Funciona súper bien, es muy bonito, pero es barato. El sensor de ultrasonido, en líneas generales, es un sensor relativamente barato, pero tiene ese problemita. Un poco más, y yo quedo acá con sensores de ultrasonido para dar lugar a Darío, para que les muestre cómo funciona el LiDAR, del cual vamos a estudiar en detalle en la próxima clase. Por lo general, este es el cono de dispersión que nos ofrece el fabricante. Observen, por favor, que esta parte es la parte ciega, es la zona muerta de nuestro sensor. Acá mide distancias, acá medimos ángulos. Lo que tenemos, un poquito también para mostrar lo que es el cono de dispersión. Cuando lo tenemos una pared y lo tenemos un poco inclinado al sensor, va a medir lo primero que esté impactando, no necesariamente aquello que está mirando. Podemos tener efectos de reflexión también, y podemos, eso es cuando tenemos un solo sensor, mandamos la señal, rebota acá y vuelve, o podemos tener el famoso efecto crosstalk, que cuando tenemos dos o más sensores, mandamos la señal por uno, ¿sí? Rebota acá y vuelve hacia otro. Entonces, el sensor 2 está midiendo lo que debería haber medido el sensor 1. Y esas son esas interferencias cruzadas que son difíciles realmente de manejar. Eso es con respecto al ultrasonido. Yo voy a dejar acá, porque los voy a dejar ahora con Darío, porque hizo la hora en realidad, para que les explique no cómo funciona, ¿sí? Yo le he pedido a Darío que prepare una demo del LiDAR, porque nosotros lo vamos a utilizar y bastante. El principio de funcionamiento del LiDAR lo vamos a ver ya en nuestra próxima clase, pero vean ahora entonces cómo funciona el LiDAR, o sea, las ventajas que tienen de utilizar el LiDAR y al menos los experimentos que tiene preparado Darío. ¿Dudas hasta acá, chicos? Todo bien, profe. Gracias, Darío. Darío, sí. ¿Profe? Loreto. Perdonen, Tenía chicos, una duda. estaba teniendo la beba, mil disculpas. Profe, lo que quería saber es Sí. cómo hace el- Loreto, se fue el sonido. ¿Ahora sí? Ahora ¿Se sí. escucha? Sí, te escucho. Sí. ¿Cómo hace el sensor de ultrasonido para recibir la respuesta cuando hay un ángulo? Porque entiendo que cuando es en línea recta eh, le llega directo la respuesta, pero cuando hay un ángulo, ¿cómo hace para no desviarse?
Bueno, ya. A ver. El tipo de reflexión de la onda mecánica, o inclusive, luego lo vamos a ver en el LiDAR, de las ondas electromagnéticas, la reflexión, chicos, de este tipo de ondas, o sea, de las ondas en particular, depende mucho de la rugosidad del objeto ante el cual impacta. Entonces, la onda electromagnética, la onda mecánica, perdón, como el ultrasonido, cuando impacta contra el objeto, se refleja en todas direcciones. Bueno, no es que se refleje en todas direcciones. El cono de dispersión sigue creciendo, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan medir un objeto que está, supongamos, así, que está oblicuo, cuando llega la onda mecánica, en este caso, e impacta acá, esa onda no es que va a ser, o sea, el objeto no va a ser especie espejo que va a venir por acá, luego, no. Cuando impacta, fíjense que esto ya venía con una apertura. Cuando impacta acá, la apertura, el cono de dispersión va a seguir creciendo y va a crecer en todas direcciones. En ondas electromagnéticas se conoce como el nivel de rugosidad de la superficie y hay un índice asociado. En las ondas mecánicas en particular no es tan estricto. El único problema que tenemos con las ondas mecánicas es que son absorbidas, pero cuando se refleja la onda mecánica, se refleja en un cono mayor que el cono con el que impacta en el objeto. Ya, gracias, profe. Entonces, el cono de dispersión que tiene el sensor va a considerar de que no sea un ángulo suficientemente grande como para no recibir la respuesta. Yo ya creo haber entendido lo que te referías. Mira, lo que puede suceder, y creo que es esto, vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a la pizarra. Creo haber entendido un poco a dónde ibas. Tenemos casos particulares, definitivamente, Loreto. Por ejemplo, yo voy a dibujar este acá. ¿Cómo hago para rotar esta cuestión? Aquí. No. Bueno, este es mi sensor, ¿sí? Y supongamos, siguiendo la línea que me pregunta acá Loreto, de que aquí yo voy a poner una pared. Si el sensor me está emitiendo una onda y esta onda sale en esta dirección, el rebote, yo les voy a dibujar también lo que es el cono de dispersión. Es un poco lo que teníamos en el dibujito que les mostré hace rato. Este va a ser mi cono de dispersión. Lo que lamentablemente pueda pasar es que el ángulo entre el sensor y el objeto al cual yo estoy queriendo medir distancias sea tan pequeño que al final lo que suceda con mi onda sea esto. Y haya un cono de dispersión, pero estos son casos particulares que tengan que ver por acá. Entonces nunca vamos a tener un rebote de nunca vamos a tener el rebote de esa señal que vuelva directamente a nuestro sensor. Eso sí puede suceder, Loreto. Y ahí hemos perdido la señal. Bueno, profe, gracias. Pero ojo con esto, porque eso mismo que yo estoy dibujando acá está puesto en esta grafiquita que espero que luego ustedes con un poco más de tiempo y tranquilidad la vean, que es esta que está aquí. Esta que está aquí te está diciendo también de que el sensor está acá donde está la manito, pero si el objeto al cual queremos medir supera los 60 grados, por ejemplo, ¿sí? No lo vamos a medir. Y si está a menos 60 grados o está a 60 grados o menos, ¿sí? Tampoco lo vamos a medir. Tiene que estar dentro de este cono de dispersión, que es básicamente lo que podría estar pasando con este ejemplito que he puesto acá en la pizarra, donde el objeto, al final de cuentas, podría no estar cayendo dentro de nuestro cono de dispersión tal cual lo que queremos.
Entonces, se nos va, no lo vamos a medir. Consultas. Todo bien. Ya. Darío, ¿estás ahí? Hola, Fernando. Sí, estoy Ya. aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces yo te voy a dejar para que sigas con los chicos. Yo voy a sacar mi video, Claro. queda Darío, y luego vuelvo para despedirme. ¿Mm? Seguimos igual grabando la sesión, que luego lo voy a subir al aula. Gracias, Darío. Ya, Fer. Listo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todos me pueden escuchar? Sí, todo bien, Darío. Ya, espérenme un momentito que todavía no me permite grabar hasta que... Ah, no, Fernando sigue grabando. Ya, perfecto. Bueno, como les comentó Fernando, yo les voy a indicar un poquito de lo que es el LiDAR, específicamente uno de los que tenemos en el laboratorio, que es el PUC, el BLP16. Este es fabricado por la empresa Velodyne. Les voy a indicar una pequeña presentación de lo que les voy a indicar en esta clase. Es súper corto lo que voy a hacer. Entonces, permítanme primero compartir la pantalla. Bueno, este es el LiDAR que les voy a indicar en la clase de hoy. Este LiDAR viene con el siguiente hardware. Entonces tenemos el controlador, la fuente de alimentación, tiene opcional para poder conectar un GPS, una IMU, y el LiDAR que se conecta por cable de red al computador. Entonces, las diferentes maneras que existen para manejar este hardware son varias. Tiene su software propio de Velodyne, tiene paquetes para MATLAB, para Python, para C++ y para ROS. Específicamente hoy les voy a indicar dos, el software propio de Velodyne y MATLAB. Para esto preparé algunas adquisiciones de datos. El día de ayer tomé datos del laboratorio en el que estoy yo, del pasillo de acá del cuarto piso, y estos archivos se los voy a subir en una carpeta al finalizar el tutorial para que ustedes puedan ver cómo está la nube de puntos, manipular, en base a cómo les voy a enseñar en este momento. Bueno, el primero es el software propio de Velodyne, se llama VeloView. Está disponible en el enlace que se encuentra en las diapositivas, las cuales voy a subir también en la plataforma. En esta misma carpeta voy a subirles dos archivos, uno que se llama laboratorio y otro que se llama pasillo, manipularla y eso. Este software es gratuito, pueden descargarlo sin ningún problema. El siguiente, MATLAB. Para poder manejar el PUC con MATLAB, necesitan esa librería, ese toolbox que se encuentra en el enlace, y dentro de esta carpeta que les voy a subir al aula virtual hay dos archivos. Uno que se llama existentes y otro que se llama streaming. El archivo existentes les va a permitir leer los archivos creados previamente, como los que creé con el VeloView, este laboratorio PCAP y Pasilio PCAP, que es la extensión con la que se guarda, y el archivo, lectura de archivos online, streaming, ese código les va a permitir hacer la adquisición de datos directamente con MATLAB para que puedan trabajar. Ya, voy a dejar de compartir esto y voy a indicarles. En la parte de acá pueden observar el Velodyne. No sé si se alcanza a ver. ¿Lo pueden ver todos? No sé si alcanzan a escuchar cómo suena. Bueno, pues el Velodyne es un sensor que tiene 360 grados y tiene partes mecánicas. Entonces, de esta manera tiene un motor que va a girar. Y esto nos permite hacer la adquisición de todo el ambiente en 360 grados. Este sensor dispone de 16 canales. Esto quiere decir que tiene 16 ondas láser. Vamos a proceder a ver cómo es una adquisición de datos con el sensor LiDAR. Voy a abrir el programa VeloView y les voy a compartir esta pantalla. Ya. Entonces aquí es súper simple este programa. Una vez que tenemos el Velodyne conectado, ponemos Open, Sensor Stream, elegimos el LiDAR que tenemos, que es el VLP16, ponemos OK
y tenemos el ambiente. Voy a mover un poco para que vean cómo cualquier duda me va. Bueno, como pueden observar, aquí tienen diferentes láseres que se van abriendo conforme se va propagando la onda. Y bueno, podemos observar en este mismo programa los puntos, poniendo aquí en Tools, Spreadsheets. Pueden observar todos los puntos, sus posiciones X, Y, Z, el tiempo, el ángulo azimutal, la distancia que existe al punto, la intensidad. La intensidad se refiere a la reflectancia con la que el láser retorna al sensor. Este láser en particular tiene una longitud de onda de 905 nanómetros. Eso varía dependiendo de cada fabricante. Y bueno, una vez que tienen todo así en streaming, pueden grabar poniendo aquí en record. Darío se anda cortando. Les voy a pedir que guarden en qué carpeta. Aquí yo tengo que ir bien. Entonces, sí, dime, José. Que se anda cortando el streaming. No sé si es mi internet o es la tuya. ¿Se va cortando? O Sí, tal vez es mi internet, porque no tengo mucha señal acá. Bueno, me avisan si tienen algún problema. Igual esto queda en video, entonces ahí lo pueden apreciar de mejor ya. manera. Ya. Entonces aquí pueden abrir los archivos que les voy a subir al aula virtual poniendo Open y Capture File. Entonces ahí les permite elegir los archivos PK. Listo. Dejemos esto por aquí y vamos a trabajar ahora en lo que es MATLAB, brevemente. Voy a hacer un poco más atrás. Y voy a compartirles la pantalla. Bueno, esta es la carpeta que les voy a pasar. Tiene el código existentes, el código streaming y los dos archivos adquiridos con el VeloView. Entonces, vamos a proceder primero a abrir el archivo existentes. Este archivo existentes, aquí le ponen el nombre del archivo, en este caso Pasilio, y vamos, bueno, lo de aquí está comentado igual todo, y esta es la parte en donde podemos visualizar la data. Vamos a ponerle play. Ya, y me parece que siguen viendo el MATLAB, les voy a compartir el visualizador. Acá. Perfecto. Entonces ahí sí pueden apreciar, este es el pasillo del cuarto piso. Pueden apreciar la resolución. Ahí estoy yo caminando por el pasillo. Y aquí pueden observar las propiedades del X, del Y, del Z. Perfecto. Ahí estoy entrando y ahí finaliza el video. Ahora, brevemente, pueden hacer lo mismo para el otro archivo, el que se llama laboratorio. En ese igual es un video corto, una adquisición de datos corta donde yo estoy caminando por el laboratorio. Y ahora lo que les voy a indicar es el código de streaming. Ya, este código de streaming podemos hacerlo de dos maneras. Adquirir frame a frame, e ir analizando frame a frame, o poder 100 frames en una sola adquisición de datos. El primero, Acquire Frames Individually, es el que vamos a observar en este momento. Ponemos aquí un breakpoint, ponemos 1000 frames y ponemos play.
observar. Este es el laboratorio. Como pueden ver, diferentes objetos en la escena tienen una diferente intensidad, una diferente reflectancia. Entonces, de igual manera, podemos poner las propiedades de cada punto. Voy a poner aquí. Y ahí podemos observar el X, Y, Z, intensidad, lo mismo que nos entregaba el VeloView. De igual manera me voy a mover un poco para que vean cómo se puede ver una escena. Conforme yo esté más cerca del sensor, obviamente voy a tener más resolución. Conforme yo me aleje, los láseres se van a ir separando más. Por eso pueden ver que en la pared están más separados. Perfecto. Ahora, voy a dejar de compartir esto. Ahí adquirí los frames uno por uno. Entonces ustedes pueden adquirir un frame, analizar ese frame, procesar y seguir. Ahora, si yo quiero simplemente dejar el LiDAR quieto y necesito hacer una adquisición de una gran cantidad de paquetes, comenzamos con un código que está en la parte inferior. Ponemos play. Run section. Y start. Pongámosle 1000 frames. Y les voy a compartir esta pantalla. Bueno, está todavía cargando los 1000 frames. Y bueno, entonces de esta manera les acabo de indicar cómo manejar los datos del LiDAR en el software propio, en MATLAB, cómo leer esos archivos de software propio o cómo leer en streaming la data del VeloD. Todos estos códigos van a tener disponibles en el hora virtual. Se demora mucho. Voy a ponerle solo 10 frames. Ya. Y les voy a compartir esta de aquí. Bueno, le voy a poner view otra vez. Replay data. Ya. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No sé si pudieron observar todo. ¿Quisieran observar algo más? Yo creo que con esto ando bien. Igual Ya. le voy a dar un vistazo al video para ver las partes Sí. que se cortaron. Ya, perfecto. Sigo con los códigos. Espero que ustedes puedan manipular un poco más la data, porque ya cuando manipulen y vean que al final es una matriz grande de 3 dimensiones X, Y, Z, les va a quedar más claro todo. ¿Estamos listos, Darío? Sí, Fernando, eso es todo. Ya. Muchísimas gracias, Darío, por la demo. Chicos, yo creo que es muy importante lo que Darío les ha mostrado, porque es el paso siguiente en sensores. Es cómo vamos a utilizar la información que nos devuelven los sensores, cómo la vamos a procesar para la toma de decisiones respecto a lo que hace a robótica móvil. Muchas gracias, Darío. ¿Cómo funcionan los LiDARs por dentro? Lo vamos a ver ya el lunes. Y ahí vamos a seguir avanzando con el resto de los sensores. Más adelante vamos a tener más clases como estas, y les repito la invitación a los que puedan, por supuesto, se acercan al laboratorio para ver los sensores que ponemos ahí, lo que tenemos ahí, los sensores con los que está trabajando Darío, que son bien, bien interesantes. Y eso. ¿Dudas? Ya, parece que no. Entonces, Tengo una duda. Loreto. Profesor, Sí, diga. tenía una duda. Que según dijo Dio, tiene 16 canales el LiDAR. ¿Eso está relacionado con la toma de muestras que tiene el sensor? O sea, me refiero que, por ejemplo, sería sensores dispuestos en 360 grados, 16 canales. Mira, eso te lo voy a responder mejor la próxima clase, porque tenemos que ver el principio de construcción de los LiDARs. Pero para que te des una idea, cuando Darío, por ejemplo, o en cualquier literatura, vos veas que el LiDAR es de un canal,
significa que tienes un solo sensor, ¿sí? Esta es la pared, este es el LiDAR. Es un solo beam, nada más, que está apuntando y midiendo la distancia. Si ves que hay un LiDAR de 2 canales, es porque tienes un arreglo vectorial de 2 beams, nada más. Si es de 4 canales, los tienes así. Y en el caso del Velodyne, dice de 16 canales porque tienes los 16 puestos así. El hecho de que puedas medir 360 grados, es algo de lo cual yo quiero que analicemos, es porque ese arreglo de 16 canales lo haces girar. ¿Sí? Entonces tienes, imagínate que en vez de 16 sean los 4 que tienes acá. Mis 4 dedos son 4 beams, 4 canales del LiDAR. Pero para medir 360 grados, acá tienes puesto un motorcito con un encoder para medir el ángulo, y a esto los haces girar 360 grados. Y haces un barrido completo del entorno que te rodea. En caso particular del LiDAR, puedes tener varios scans de 360 grados por segundo. O sea, Entonces sería no es que correcto. tienes, perdona, no es que tienes los 16 puestos horizontales cubriendo 360 grados. Es como si fuera que los tienes verticales, pero los haces girar. Claro, por ahí va mi duda. Bien. Entonces sería correcto decir, por ejemplo, que al tener más canales hay mejor cobertura vertical del ambiente. Absolutamente, absolutamente. Vas a tener una mucho mejor cobertura vertical del ambiente. Ahora, y esto es un truco que nosotros utilizamos mucho cuando trabajamos con LiDARs. Imagínate que este es el LiDAR, ¿sí? Imagínatelo nada más, por favor. Y están puestos los beams de manera vertical. Tienes 4 beams ahí. Aquí está la pared. Para que obtengas las mediciones de 360 grados, los haces girar sobre algún punto de control. Da todo el giro y obtienes las 360 grados. Vos dices, y con justa razón, que la cantidad de beams o canales que vas a tener acá, según sea esa cantidad, vas a tener mayor o menor cobertura vertical. Totalmente de acuerdo. Pero debido a que el precio de los LiDARs aumenta con la cantidad de canales que tengamos, lo que usualmente hacemos es a este LiDAR que tiene, en el caso particular del ejemplo, los 4 beams horizontales, lo damos vuelta, ¿sí? Y lo hacemos girar así también. Entonces, a esa cobertura, o lo hacemos girar en varios otros sentidos. A esa cobertura le agregamos una parte mecatrónica de tal manera de abarcar más espacio. Luego, de hecho, Darío, ¿tienes a mano la imagen del trabajo que estamos haciendo con Jordi? ¿El ambiente agrícola? Ese, sí, el del robot con el LiDAR que pusimos orientado de manera vertical y no de manera... Sí. Mira, Loreto, y Darío te va a mostrar ahora una imagen del robot con el que trabajamos en España. Ya. A ver. Gracias. No, espérate un ratito, ¿sí? Y ahí te explico. Ahí lo pueden observar. Todavía no, Esa imagen porque quizás, está... o... Ahora sí. Mira, si te fijas, este es un trabajo de Darío con Jordi, ¿sí? Jordi es otro estudiante de doctorado en el cual yo participo en su formación, él es de España. Y Jordi y Darío cooperan mucho. Este esquema mecatrónico, acá tenemos un robot que funciona con tecnología, digamos, con motores básicos. No vamos a entrar en detalle por qué, pero bueno, básicos. Quiero que nos fijemos en esta parte, ¿sí? Que ahí Darío tiene hecho un zoom out de esa zona. Este es el ambiente agrícola, aquí tenemos unos perfiles, y aquí tienen colocado el LiDAR, que lo puedes ver acá, el Velodyne, y fíjate que el Velodyne usualmente es horizontal, pero ellos lo pusieron vertical, ¿sí? Entonces, los beams, si el LiDAR fuera horizontal, los beams estarían así. Como lo han puesto vertical, los beams están así. Por supuesto, muchos van a caer en el cielo y no te van a interesar. No podemos medir el cielo con este LiDAR. Pero lo que hace ese LiDAR, al estar así,
es girar de esta manera. Entonces, la cobertura vertical a la que hace referencia va a ser mucho mayor. Si lo tenemos así, solamente vamos a tener la cobertura vertical dada por estos 4 beams. Pero si lo tenemos, como está puesto ahí, de esta manera, entonces tenemos la cobertura vertical toda esta. Todo el rango, que son, creo que son 100 metros de medición del plano. Sí, 100 metros. Y bueno, ahí en este caso particular tiene una antena de GPS diferencial para mejorar la localización del sensor. El sensor y la antena GPS y el sensor están aproximadamente alineados. Pero se entendió lo que... Descartamos, por supuesto, las mediciones que caen en el cielo, pero tenemos una mayor cobertura vertical. Por supuesto, perdemos cobertura horizontal. Sí, profe, ahí entiendo mejor. Ya. Gracias, Darío. Gracias. ¿Más Ya. preguntas, chicos? No, sin dudas, profe. Gracias, José. Ya, chicos, con esto terminamos la clase. Darío, muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier cosa nos buscan. Yo ya estoy en la oficina a partir de las 12 hoy. Y eso. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes, que seguimos con la parte de sensores. Vamos a seguir bastante más con sensores. Y así nos metemos luego de lleno a procesamiento y los casos de estudio. No se olviden que ya tengo sus guías, que estoy empezando a corregir. Y la otra guía ya está pensada, estamos terminándola para entregárselas en la última semana de enero, tal lo que habíamos conversado. Que tengan una bonita semana, nos estamos viendo el lunes. Gracias, Darío, de nuevo. Chao, profe. Chau, chau. Profe. Chau, chau. Chao. Chao, chicos, que estén bien.